¿No coincide el índice de ajuste de la ley con el de la Corte? No, es algo que nosotros en el debate en particular de la ley ya lo habíamos advertido. O sea, la idea inicial del gobierno de iniciar un proceso de reparación histórica a los jubilados fue buena. ¿Quién se va a oponer a un proceso de actualización de los montos? El problema es que cuando nosotros debatimos allá en particular la ley, advertimos que la implementación iba a ser crítica, que los niveles de actualización que planteaba la ley no eran lo que correspondía. De hecho, nosotros presentamos observaciones al despacho de mayoría en ese sentido. Eso lo trabajamos con Diego Bocio, que tiene la experiencia de haber estado en el ANSES. Y bueno, se dio lo que más o menos planteábamos, lamentablemente, porque es una equivocación que creo que ha cometido el gobierno. Ha generado mucha expectativa y poca concreción de realidades de acuerdo a la expectativa, ¿no? No es solamente ver, como decía la doctora Toyo recién, no es solamente ver cuánto te toca de actualización, sino cuánto te toca, de acuerdo a lo que dice el ANSES, en función de lo que por derecho te corresponde. Porque si el ANSES te dice que la actualización son 100 pesos, pero aplicando las correctas actualizaciones te tocaría 3.000, no estás ganando. Aparentemente lo que puede ser que estés ganando 100 o 200 pesos más en la actualización es retroceder en tus derechos. Entonces, es un tema que ya en el marco de la discusión, si uno se retrotrae un poquito a lo que fue la discusión de la ley, ahí está planteado las advertencias que varios bloques de la oposición nosotros hacíamos a esto. Y hay algunas cosas que decía la doctora Toyo que no dejan de ser también una preocupación. Por ejemplo, las demoras en reglamentar la metodología para esta recomposición, que son los sectores que menos cobran, que van y le dicen, bueno, sí, pero no traiga abogado, no hay necesidad, y resulta que no hay homologación judicial, no hay... Bueno, pero el avance hacia los procesos de reglamentación del Poder Ejecutivo Nacional y la demora no es nada novedoso, está pasando con otro tipo de leyes que plantean beneficios. Como la lluvia de dólares también. Puntualmente la ley PYME, por ejemplo. La ley PYME, que es una ley que fue una de las pocas leyes que salieron por unanimidad, que generó una expectativa favorable en su momento, ha sido reglamentada recién hace aproximadamente 15, 20 días, donde la reglamentación deja fuera un montón de beneficios, fundamentalmente el subsidio a las tasas de interés que estaba establecido para las economías regionales o para las provincias del NOA, o la manera claramente en donde se iba a aplicar beneficios adicionales a economías regionales que iban a entrar entre un 5 y un 15% mejor a los beneficios generales de las pymes. Sobre eso nada se dice, todavía no están las líneas de crédito a tasas diferenciales para las pymes de economías regionales. Cuando se decía, por ejemplo, en la ley PYME dice que para acceder a un beneficio, si el Estado hace un esfuerzo fiscal para ayudar a una pyme, lo único que se le pide a la pyme es que no despida gente. Y todas las cámaras vinculadas a las pymes estaban de acuerdo. Ahora, en la reglamentación, el gobierno plantea, se entiende por estabilidad laboral una diferencia hasta el 5%. O sea, ¿qué quiere decir? Si vos le estás diciendo que la ley debe haber estabilidad del empleo, no despedir gente, y vos en la reglamentación decís, bueno, pero si echan hasta el 5%, es estabilidad laboral. No es así. Entonces, el gobierno es como que lo que ellos llaman prueba y error, yo le llamo avivada. Entonces, quiere avanzar. Me estás dando un título, es buen título. Claro, lo que ellos dicen prueba y error, para mí es avivaga. Ellos buscan hasta dónde pueden avanzar. Depende de la reacción social, retroceden. Pasó con la tarifa, pasó con varias cuestiones de lo que ellos dicen, bueno, nosotros queríamos ir por este sentido, pero vamos a cambiar. Es bueno cambiar, sí, pero es bueno cambiar, pero si vos no te dabas cuenta, te metían 1.500% de aumento de tarifa. Entonces, eso es un problema en el sinceramiento de la relación que hay hoy con varios sectores de la sociedad. Además no podés manejar a los volantazos porque no tenés estabilidad. Sí, bueno, yo digo que lo que falta claramente, entrando quizás a una cuestión mucho más de fondo en la Argentina, es un plan económico. Entonces, todo como que se discute en función de la coyuntura, ¿no? Todos tenemos la expectativa de que a la Argentina le vaya mejor, sí. Todos queremos que a la Argentina le vaya mejor, sí. Yo creo que la mayoría de los sectores políticos y sociales, habrán algunos que le importa más la crisis que a la Argentina le vaya mejor. Todos queremos que la Argentina. Ahora es como que el gobierno viene corriendo los límites permanentemente. Cuando se trabajó sobre la salida del default, era que salíamos del default, venían las inversiones. Cuando se dio esta normalización, bueno, dijo, no, en realidad es el segundo semestre.
pasó el segundo semestre, ahora depende de las medidas de Trump. O sea, es como que, dice, bueno, ¿y cuándo definimos nosotros qué vamos a hacer con la Argentina? Es como que para este gobierno siempre hay un elemento exterior que condiciona la obtención de resultados. Entonces, creo que el gobierno lo que tiene que empezar a preocuparse un poquito más es qué es lo que pasa en la Argentina. Terminar de generar un marco de relaciones con el sector productivo, con el sector industrial, ponerse de acuerdo qué rol va a ocupar el Estado. Es imposible que en este marco de recesión la Argentina crezca, y el gobierno tiene que tomar la decisión de medidas contracíclicas. El Estado debe intervenir en la economía en este marco recesivo. Las fuerzas de la economía sola no van a hacer que la Argentina crezca, porque, a ver, Néstor, vos sabés bien, sos economista, sabés más que yo en este sentido, pero ¿qué inversor va a venir a la Argentina en el marco de la inseguridad jurídica que te genera el sistema tarifario, las tasas altas, el presidente del Banco Central que se pelea con el ministro de Economía para ver si que además quién interviene mejor, ¿no es cierto? Entonces el inversor dice, no, todavía no voy a la Argentina. Ahí hay un dato que me dejaste picando una pelota interesante, porque no solo es una pelea o una discusión personal, sino es incoherencia. Porque hay una política monetaria contractiva, es decir, están absorbiendo, hoy hay más LEVAC que circulante monetario, dato que les tendría que quitar el sueño a todos. Pero además, esa política contractiva se contradice con una política fiscal expansiva, porque vamos a duplicar el déficit fiscal de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, pero a partir del endeudamiento. Ese es el problema. Y encima lo vas a compensar con endeudamiento, que ya duplicaste la deuda externa en 9, 10 meses de gobierno. Bueno, ese es el otro problema en el cual creo que en el Congreso tiene que ser el tema. A partir de ahora nosotros hicimos... ¿Qué votaron en el presupuesto? ¿Lo autorizan endeudamiento para el año que viene? No, el gobierno tiene autorizado endeudamiento en función del límite, el mismo nivel de endeudamiento casi que tenía, en esto debemos ser ciertos, el último presupuesto, ¿no? Y quizá ahí habría que estudiarlo en profundidad de la gestión anterior. Ahora, lo que está faltando es, primero, la constitución de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, y después nosotros hemos pedido un informe al jefe de gabinete, que está por venir estos días al Congreso, sobre la discusión de la deuda, porque creemos que hay un sobreendeudamiento, que vos sabés que el presupuesto autorice un determinado nivel de endeudamiento no quiere decir que después el Poder Ejecutivo avance más allá de eso, y ese es el riesgo que hoy existe. ¿Cuál es la ventaja que ha tenido este gobierno? Que cuando ingresa dentro de la herencia recibida está el bajo nivel de endeudamiento en función del PBI. Entonces era lógico que la Argentina, con un bajo nivel de endeudamiento, porque estaba en default, salga al mercado internacional y consiga dinero. El problema es cuando vos te engolosinás con eso, y ese, yo digo como siempre, es como una economía doméstica. El problema no es si vos tomás un crédito para ampliar tu casa, o para comprar una heladera, o para cambiar el auto, si vos tenés respaldo para poder hacerlo. Vos crecés a veces en función de la deuda. Cuando vos trabajás más y producís más y con eso tomás un crédito para mejorar tu casa, eso aumenta productividad. Es un círculo virtuoso. Correcto. Ahora, cuando vos estás sin trabajo, estás en recesión y te vas al usurero a tomar dinero para tapar agujeros, o te vas a un banco también, que es más difícil que el banco te dé, ese es el problema, porque ahí es un círculo vicioso, no es para crecer, es para tapar agujeros. Entonces, el problema de la Argentina, que el nivel de endeudamiento hoy no está muy relacionado a la actividad productiva o el crecimiento. Aumentás la deuda, pero la Argentina cierra con una caída del Producto Bruto de alrededor de 2 puntos, 1,5 puntos. Entonces, ahí no hay una ecuación, no hay un gran despliegue de la deuda hacia infraestructura. No hay. O sea, uno no lo ve, que recién ahora empezaron a hacerse algunas licitaciones, algunas transferencias más de fondos a provincias, que hipotéticamente son planes de obras que se van a hacer el año que viene. Pero al año vigente, la Argentina va a cerrar con muy pocos niveles de inversión en materia de infraestructura que puedan generar mayor productividad. Y esto no es, a ver, un análisis desde una oposición. Si yo tomo datos oficiales de cualquier entidad, CAME,
objetivo, ¿no?, que nuclea la actividad comercial, económica, caída del 8% de la actividad económica, el cemento, caída también de la venta. Inflación, comparativamente hace un año, vos cerrabas el año 2015 con 25 o 26% de inflación, vas a cerrar este año con casi 40% de inflación. Sí, entonces, 40% siendo generoso según el informe de ejecutivos de empresas, pero según la CGT más del 43%. Puede ser más. Bueno, entonces, a ver, también llegó el momento, después de un 25% de mandato, de hacer un análisis, ¿no? A ver, ¿cómo vos planificás el continuar si no parás y medís? Decís, bueno, a ver cómo estoy. Cualquier variable que vos hoy analices de la actual gestión es complicada, no es buena, pero esto es objetivo. Desempleo ha crecido, inflación ha crecido, endeudamiento ha crecido, nivel de productividad ha bajado, actividad económica ha bajado, pero lo dicen los propios actores. Con lo cual, si el gobierno no revisa algunas políticas macroeconómicas, ¿cómo pretender que las cosas cambien si vos seguís haciendo lo mismo? Y si hay algo que el gobierno no puede aducir es que no ha tenido gobernabilidad. Durante todo este año, a pesar de haber tenido que bancarnos muchas críticas, nosotros como legisladores, los gobernadores, opositores, hemos priorizado este año garantizarle al gobierno gobernabilidad para que pueda aplicar lo que ellos decían que era un plan de crecimiento. Obviamente hemos puesto límites. Cuando nosotros discutimos el tema de justamente uno de los temas vinculados al ANSES, nos hemos opuesto a las ventas de acciones del ANSES, hemos sacado la ley en su momento de emergencia laboral, ¿no?, la antidespido, que el gobierno la vetó, el tope de endeudamiento cuando fue el tema del acuerdo a los fondos buitres, digamos, hacer un tope en la autorización del endeudamiento. Entonces el gobierno no puede decir, no, a mí la dirigencia política argentina me obstaculizó, con lo cual la responsabilidad la tiene 100% el gobierno, y llegó el momento de hacer los balances, y al cierre del año voy a hacer el balance, y el balance de este año, a mi manera de ver, no es positivo para la economía argentina. Vos sabés que cuando ustedes votaron eso, a mí me hizo ruido. Voy a ser franco, cuando votaron el tema de los holdouts, lo primero que... No, a mí me hizo más ruido que vos, te quiero aclarar. Sí, no, pero yo te voy a contar una anécdota que la viví yo. Hace 2 años se hizo en Salta el precoloquio de ideas, yo estuve moderando ese precoloquio y le hice una nota a Federico Sturzenegger. Estoy hablando 2013. Sturzenegger, actual titular del Banco Central, se iba desde Salta directo a Ezeiza y Ezeiza a Estados Unidos a hablar con los legisladores americanos, a explicarle cuál era la posición argentina, por qué no le pagaban a los buitres. Sí. Y yo decía, me acuerdo, la tengo grabada, debe estar acá en el canal incluso, debe estar grabada esa nota. Yo decía, está bueno esto, es decir, mostrar un frente de consolidación. Llegaron al gobierno y lo primero que hicieron fue decirle, señores, ¿cuánto le tenemos que pagar? Claro, lo que pasa que también la fortaleza de tu posición, vos la marcás desde quien detenta el poder. En ese momento había una posición de fortaleza de la Argentina, que venía acompañada de organismos internacionales y demás, a partir del cual salió la ley de pago soberano. Lo cierto también, y en esto ahora hay que ser sincero, en la gestión anterior nosotros como Congreso le dimos una herramienta que pidió el ministro de Economía, Kicillof, que es la variable de que la Argentina pueda volver a renegociar con los fondos buitres un pago en la Argentina, en jurisdicción argentina, con un cambio de título, y fracasó. Entonces también fue una cosa pendiente que dejó la gestión anterior a este gobierno, y la Argentina no podía seguir en default, digamos, no es normal que un país esté en default. Ahora, el pago a los fondos buitres, como siempre se dijo, era una decisión que había que tomar en algún momento, porque no era el pago a los fondos buitres así nomás, era un fallo del Tribunal Internacional que existía y que no se lo pudo dar vuelta. El gobierno... Sí, no, avalado por la Corte Americana. No. Ahora, ¿hacía ruido? Sí, hacía ruido. También es verdad que nosotros en reunión con todos los gobernadores claramente nos plantearon, la Argentina no tiene rumbo en default. Nosotros necesitamos para nuestras provincias el mercado internacional para hacer obras de infraestructura, porque si el Estado Nacional no invierte, nuestras provincias no pueden quedar sin inversión. Y la verdad que en el caso de la provincia de Salta, lo que nos planteó en su momento el gobernador fue real, porque resuelto el problema del default, el gobierno de Salta pudo colocar
350 millones de dólares en título, y es el plan bicentenario hoy, que si no existiera ese plan bicentenario, hoy Salta no tendría inversiones en obras de infraestructura. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro voto tuvo sentido. Viendo puntualmente los intereses de la provincia de Salta, nosotros le permitimos al gobierno tener una herramienta para hoy poder hacer obras de infraestructura. Pues Néstor, la verdad que si el gobernador no hubiese salido al mercado internacional a conseguir esa inversión de 350 millones de dólares, hoy Salta casi no tendría inversión en obras de infraestructura, porque el Estado Nacional recién ahora está empezando a ver si licita algunas obras que va a empezar a ejecutar el año que viene. Los otros días estuvo acá Emiliano Estrada, un chico que yo no lo conocía, me invitó a la presentación de su libro, lamentablemente yo no pude estar, y me lo mandó el libro. Bueno, cuando lo leí me copé y le digo, venite, vamos a charlar esto. Y hay algunas cifras que están ahí en el libro, yo lo decía cuando presentaba la nota, es decir, si el norte argentino está retrasado respecto del resto del país, lo que vos necesitas es duplicar los niveles de inversiones en el norte con relación a lo que haces en el resto del país, para ponerlo al alcance. Entonces él me decía, en el libro está, en el norte 750 pesos de inversión per cápita, la mitad de lo que es en la Pampa Húmeda. Pero después leo una nota que te hacen en BAE, a vos, en donde las cifras terminan siendo verdaderamente dramáticas. Y además me entero en esa nota que en el Plan Belgrano se incluye la redistribución de la soja. Sí, bueno, yo comparto el 100% de lo que plantea Emiliano en ese libro, lo leí, lo conozco, porque además el hermano de Emiliano, Ezequiel, forma parte de mi equipo de asesores en Buenos Aires, un chico muy joven y economista salteño, que la verdad que son excelentes los dos. Lo que dice ahí Emiliano en el libro es la realidad. Digamos, si nosotros seguimos invirtiendo en la Argentina, de igual manera, el llegar a pobreza cero es un objetivo de cumplimiento imposible. Yo te doy un dato, que está más o menos en el informe que le hicimos acercar a BAE. Los gastos de capital, o sea, todo lo que invierte, para que entienda la gente, el Estado Nacional en las provincias del Plan Belgrano es el 19,7% aproximadamente del presupuesto. En la zona central llega casi al 48, 45, 48%. De esta manera, no hay manera que baje, valga la redundancia, la pobreza. O sea, vos para que baje la pobreza tenés que dar vuelta las prioridades de inversión y decirle a las zonas que están más desarrolladas, un momento, es tiempo hoy de equilibrar los niveles de desarrollo. Por eso nosotros planteábamos esta cuestión que también Emiliano habla en el libro del Fondo de Convergencia, que es lo que el gobernador viene hablando hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Es dar vuelta a la distribución como una media y decir, bueno, está bien, la coparticipación no la vamos a poder tocar porque es casi imposible llegar a un acuerdo de provincia en ese sentido, pero vamos a tomar otras variables que las vamos a distribuir de otra manera. Nosotros lo que le habíamos hecho llegar al gobierno es atar los niveles de endeudamiento, un 3% del endeudamiento, distribuirlo en alrededor de 25.000 millones de pesos, distribuirlo de otra manera, es decir, con índices que tengan que ver con NBI, distancia al puerto, costos de flete, falta de infraestructura social. De esa manera sí iniciamos un periodo de distribución más justa. Y lo del Plan Belgrano es algo ya recontra mil repetido, es la falta de sinceramiento de la realidad. Cuando nosotros venimos sosteniendo que queríamos el listado de obras presupuestadas, el anexo que el gobierno se había comprometido nunca llegó, es por esto. Cuando vos ves el detalle del Plan Belgrano y dice fondo de soja 10.000 millones, si el fondo de soja se distribuye como coparticipación, es algo que viene desde la gestión anterior. Está determinado por ley. Te doy una idea, para que vos tengas. Nosotros logramos incrementar el fondo de soja por una negociación que hicimos en favor de las provincias en 5.000 millones de pesos. De esos 5.000 millones de pesos, a la provincia de Salta le va a tocar 200 y un poquito más, y a la provincia de Buenos Aires casi 900. Eso no es Plan Belgrano, porque el Plan Belgrano está destinado justamente a obras que rompan con esos desequilibrios. Entonces no me pueden cagar. El fondo de soja como Plan Belgrano, la plata que remite el ANSES como Plan Belgrano, la plata que administra el PAMI como Plan Belgrano, es una gran mentira esa situación. Entonces, nosotros queremos que el Plan Belgrano exista, que tenga éxito, porque si esos 90.000 millones de pesos que había prometido Macri realmente se inviertan en el norte, cambia la historia.
pero esos 90.000 millones en obras de infraestructura, de desarrollo, de producción, no en gastos corrientes. No me computen como los gastos corrientes en materia de justicia, de PAMI, de ANSES, como parte del Plan Belgrano. Entonces eso es esta cuestión de que hablábamos, el tema de volviendo al comienzo de la charla, de prueba y error o avivada, digamos, más suena a una avivada, ¿no? Estoy mirando y estoy pensando, el soterramiento del Sarmiento cuesta casi 50.000 millones de pesos. Y la totalidad de la inversión en obras de infraestructura en las 10 provincias del NOA y del NEA son 40.000 millones de pesos. Para darnos una idea. Ese es el ejemplo de lo que puede representar las prioridades. Entonces yo digo, una mega playa o estación abajo del Obelisco, que la financia el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los Metrobús, que los financien los gobiernos de las ciudades. El financiamiento del presupuesto tiene que estar destinado a obras de infraestructura importantes en las provincias, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que creo que hay que terminar de discutir en la Argentina, que también, debo ser sincero, no es una cuestión exclusiva de este gobierno. Desgraciadamente, todos los gobiernos tienden, al momento de desarrollar un diseño de presupuesto, a centralizar. Lo que pasa es que este gobierno ya se ha ido al extremo de los niveles de centralización. Y en eso, esto lo hemos discutido mucho en el presupuesto, tuvimos que batallar para lograr ratificar obras por casi 1.500 millones de pesos más que no estaban presupuestadas y que nosotros, a partir de que el gobierno no tiene mayoría para aprobar el presupuesto, nos permitió poder incorporarlo al presupuesto, ¿no? Hablamos un poquito de política. Sí, cómo no. Básicamente se está dando, dicen, la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas. Y es casi cierto, el que no gana la provincia de Buenos Aires es muy difícil que gane la presidencia de un país. Cristina lo eligió a Mauricio Macri como opositor en su campaña y hoy da toda la sensación de que Mauricio Macri la elige a Cristina. Cristina ya saltó el charco y se pone como abanderada de aquellos sectores que están sufriendo. Muchos de ellos creo que tienen síndrome de Estocolmo, es decir, a pesar de que la están pasando mal, siguen sosteniendo a quien les hace pasar mal. Pero un poco, ¿qué lugar el de Cristina al 2019? Le queda medio lejos, ¿no? Mira, la verdad es que es una cuestión muy difícil de predecir, porque primero la expresidenta tampoco expresó cuál es su voluntad desde la política. Sí creo que el futuro de la Argentina va hacia adelante, ¿no? Creo que el peronismo tiene la obligación de reconstituirse, volviendo a identificarse con los sectores esos vulnerables, los que están sufriendo, pero con una actitud institucional responsable. Creo que el peronismo, el gran desafío que tiene es combinar dos aspectos. El volver a representar a los sectores vulnerables que la pasan mal en la Argentina, más los sectores de la producción, más los sectores de la pequeña y mediana empresa, pero con una actitud de construcción institucional, ¿sí? No de apostar al fracaso. ¿Por qué? Porque de algo que nos sirve el pasado es justamente para sacar experiencia. Es muy egoísta apostar al fracaso de un gobierno porque los sectores que tienen más espalda aguantan el fracaso de los gobiernos. Los sectores vulnerables son los que sufren cuando fracasa un gobierno porque el gobierno quiere decir que se ha equivocado en políticas públicas, y las crisis institucionales también las pagan los sectores vulnerables. Entonces yo creo que el peronismo tiene que tener una clara actitud de responsabilidad institucional, ser una oposición firme pero responsable. ¿Qué quiero decir? Es no boicotearlo al gobierno, pero sí señalarle los errores desde la institucionalidad y representar los intereses de los sectores vulnerables y nacionales. Es muy interesante lo que decís ahora. Hay una pequeña línea que a mí me cuesta mucho trazarla. Es decir, cuando fracasan los gobiernos sufren los sectores más vulnerables, pero muchas veces también los gobiernos fracasan porque los sectores más vulnerables sufren y encuentran quien los represente. Sí, sí. ¿Cuándo se cruza esa línea? A ver, cuando la sociedad es sabia en ese sentido, fija los tiempos.
Voy a tratar de ser lo más... Es complicado, yo sé que... Voy a ser muy contundente. Macri saca el 24% en primera vuelta y llega al 51%. El 24% del núcleo duro. Bueno, esa diferencia entre el 24 y el 51 es un voto no macrista, un voto que eligió un cambio. Ese sector permanentemente está en un proceso de maduración de su relación con el gobierno. Entonces, ninguna encuesta te va a dar claramente qué es lo que está pensando, porque es un sector que lo eligió a Macri, no desde de entrada. Lo eligió después, ante dos alternativas, por un cambio. Entonces, no va a ser tan fácil y contundente esa expresión mayoritaria de decir hasta acá lo acompaño. Seguramente será un análisis de un día a día, en esta medida sí, en esta medida no, hasta que llegue la instancia electoral y haga un balance. Por eso la ansiedad, lo principal que tiene que dominar la oposición es la ansiedad. Es la ansiedad a querer que todo se defina en determinado momento. Y la gran habilidad que tenemos que tener la oposición es acompañar los procesos de la sociedad, no anticiparnos. No saltar antes de tiempo porque puede caer con los pies en el charco. Sí, hay que tener mucho cuidado. Muy cortito porque se nos termina, sí. Pero el año que viene a vos no te eligen para nada, no. Vos sos diputado. No. ¿Vas a trabajar políticamente en la construcción del espacio adentro del PJ? Pues, ¿a nivel provincial o a nivel nacional? A nivel provincial y a nivel nacional. No, a nivel nacional ya estamos trabajando para que Urtubey sea presidente. Correcto. Del 2019, eso es categórico. Y a nivel provincial... Porque yo te veo a vos compitiendo con varios, pueden ser Sáenz, el mismo Javier David en el 2019. Esa puede ser una alternativa, claramente, pero creo que antes de eso está... el gobierno de Juan Manuel Urtubey necesita solidez política, respaldo social, y eso lo tenemos que construir día a día. Entonces mi objetivo es trabajar para que en el 2017 encontremos la mejor definición electoral que permite seguir trabajando con la sociedad. Al peronismo hay que fortalecerlo, Néstor. El peronismo en ese sentido no gobierna la capital como PJ, no gobierna los principales distritos. Entonces hay que también, así como a nivel nacional hay que redefinir al peronismo su método y su liderazgo, en Salta hay que también redefinirlo al peronismo en sus métodos, porque el liderazgo lo tiene, que es Juan Manuel Urtubey, pero hace falta acercarnos más a la sociedad todavía. Gracias por haber venido y por compartir esta charla así, con tanta franqueza. No, muchas gracias a vos, un gusto siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes en Interpelados, mañana a 19:30, edición central de Noticiero 9. Chao, que la pase bien.